Pues hoy la sección bien se podría llamar Entre Viñetas, porque vamos a hablar de un cómic premiado, y ahora les contaremos qué premios ha llevado. Vamos a hablar con un periodista que es el autor del guión de este cómic. Bueno, pues lo voy a presentar. Vamos a hablar con Roberto Antorat. Bienvenido. ¿Qué bien tal? hallado. Muy bien, muchas gracias. Compañero de profesión y sin embargo amigo, ¿verdad? Se podría decir. Así es, además. Quiero decir que no es solamente una frase hecha, que es verdad. Oye, Roberto, ¿existen las casualidades? Sí, existen. Las podemos llamar azar o las podemos llamar causalidades, pero sí, yo creo que sí que existen. De hecho, la génesis de este cómic viene por ahí. Claro, por eso le hago esta pregunta a Roberto, porque hoy vamos a hablar de este cómic, La Playa, que lleva ese cierto sobretítulo, ¿no? Si las casualidades existen o no existen. Tu teoría es Yo lo que dejo, a verlo haylo, sí, ¿no? yo dejo la puerta abierta. Creo que las cosas no pasan por casualidad, pero esa casualidad puede no ser tal. Puede ser, llámalo destino, llámalo... Bueno, a lo mejor en el fondo todos buscamos nuestro destino o todos decidimos por qué camino queremos ir o con qué persona queremos estar, qué vida queremos vivir. Entre medias, pues nos vamos encontrando con atajos o con desviaciones de ese camino, pero bueno, la intención es encauzarnos y seguir por ese destino. Oye, ¿qué nos contáis? Porque hay que decir que Roberto es el coautor de este cómic, los dibujos, el diseño, la ilustración, sí. Eso muy bien, es de Cristina Bueno. ¿Qué es lo que nos contáis en La Playa? Pues en principio podría parecer que es una historia de amor, es una historia entre dos personas que en un principio no se conocen, o sí, y que con el paso de los años se vuelven a reencontrar o no. Y bueno, para todo esto parece como muy misterioso, pero es que en el fondo el cómic se estructura así, ¿no? No es una narración lineal, es una narración como si dijéramos en espiral. Entonces se van sucediendo esas casualidades de las que tú hablabas en un principio, y la forma que tenemos de contar, sobre todo el trabajo y gran parte del mérito que tiene el cómic sin duda son las ilustraciones de Cristina, porque bueno, independientemente de que la historia necesite de un guionista, lo que es el lenguaje en este cómic es prácticamente todo las viñetas. Sí que es cierto que la primera vez que le eché un vistazo, ¿verdad? Tú te acuerdas que te dije, no es sencillo de seguir, no es sencillo de leer, o no es sencillo llegar a la historia que nos queréis contar. Quizás también sea un efecto que queréis provocar, ¿no? Que la gente también construya la parte que se supone que falta o que parece que falta en nuestras cabezas. Sí, lo que queríamos es que no fuera, pues eso, una historia lineal, y que no fuera algo que una vez que lo lees, pues ya te quedas con el final, que tiene, bueno, como todas las historias, tiene su final, y si lo quieres leer desde ese punto de vista, o sea, si quieres realizar esa lectura lineal, tal como te lo cuentan las viñetas del cómic, pues llega un momento en el que hay un fin, y terminas de leerlo, cierras la cubierta del cómic y ya está. Pero si quieres darle otra vuelta, si quieres volver a empezar, a lo mejor vas encontrando parte de esos hilos que hemos ido dejando y empiezas a atar esos cabos y empiezas a terminar de reconstruir esa historia. Sí, porque la primera lectura no es igual que la segunda, eso se lo digo yo, y vas descubriendo otras cosas. Cada vez que lo lees te sugiere una historia distinta, con lo cual tiene mucho mérito, porque es como que nos habéis regalado varios cómics en uno también. Pues también era un poco esa la intención, porque por un lado estás como un poco encorsetado en lo que es el formato de cómo tiene que ser este cómic, no hablando en general dentro de lo que debe de ser el formato del cómic, porque hay infinidad de posibilidades. Sin embargo, en este certamen en el que nosotros participamos y con esta obra que es con la que quedamos finalistas y después nos dieron el primer premio, pues teníamos un mínimo de páginas, y luego también por el formato, como se puede ver de cómo es el volumen, pues tampoco puede ser muy extenso para que no quede algo muy tocho, digamos, ¿no? Entonces la idea era, vamos a contar una historia que a su vez sean varias historias, un poco como las matrioscas, las muñecas rusas. Vas desmontando y luego vuelves a montar, y resulta que dentro de lo que parecía que era una sola cosa van apareciendo otras.
Bueno, ese premio del que les habla Roberto y les hablaba yo al principio es el primer premio de la segunda edición del certamen Línea Sinuosa, ¿verdad? Os llevasteis el premio. ¿Este no es tu primer cómic? No, no es el primer guión, pero sí es el primer cómic publicado. Es el tercero que haces, ¿no? Y te has llevado un premio así, esto está muy bien, ¿no? Sí, nada, te presentas a Roberto es así, no se da nada de importancia. Pues sí, pues un premio. No, vamos, quiero decir que te presentas a un certamen. De hecho, la idea surgió de Cristina. O sea, es súper curioso, hablando de lo de las casualidades que decíamos en un principio, de repente alguien te manda un mensaje en una red social y te dice: oye, me he enterado de que hay un certamen de cómics, ¿te apetecería participar? Porque ya Cristina y yo habíamos colaborado en un proyecto anterior y me dijo: ¿qué te parece? ¿Tienes alguna idea para hacer esto? Digo, bueno, pues déjame que piense un rato y a ver qué puede salir. Y al cabo de un rato yo le mandé un correo, ¿no? Con un texto, sí, para lo que en un principio nos pedían, ¿no? Que era una especie como de prueba, bueno, unas páginas de prueba y una idea más o menos de cómo iba a ser la historia para poder participar. Entonces a ella le gustó y a partir de ahí es donde surge la historia. Pero quiero decir, antes decías, sin darte mucha importancia, pues que hay veces que las cosas surgen así. O sea, a lo mejor puedes estar mucho tiempo intentando fraguar algo y no llegas a ningún sitio y surgen cosas así, que de repente alguien te dice: oye, y si nos presentamos a esto, te presentas y al cabo de 3 meses ganas. Pero detrás de todo eso hay una parte de la historia que no me estás contando, que es esa playa que te inspira. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, hay una playa, claro, en origen. Sí, tampoco es que de repente vengan las musas y te inspiren y de repente... Ojalá funcionara así, ¿verdad? Ojalá. Pero no, el participar en el certamen, todo esto surge en el mes de marzo de 2014. Pero previamente, en el mes de agosto de 2013, en el lugar donde mi chica y yo solemos ir de vacaciones, pues de repente surgió la posibilidad de escribir una historia que yo no sabía si iba a terminar siendo un cómic o qué. Y entonces, bueno, pues en las notas del móvil yo escribí ahí 4 o 5 líneas con una idea que se me había ocurrido en ese momento, en un paseo por la playa. Pasaron los meses y sin saber ni cómo no, cuando Cristina me dijo: oye, y si hacemos esto, me acordé de aquello que había escrito y entonces fue lo que, un poquito ampliado, fue lo que le dije: oye, pues podríamos hacer algo así. Es esto. Y es esto. Roberto, ya les he dicho que es compañero de profesión, es periodista. Oye, ¿y si hicieras un cómic sobre el periodismo? Tengo muchas preguntas al respecto, pero ¿cómo sería? ¿Quién sería el malo? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería la historia? Yo creo que no es mala pregunta. Yo creo que no habría ni buenos ni malos. Porque dentro de lo que es la profesión, no todo es blanco o negro, hay muchísimos grises. Me vas a dejar así, ¿no? Sí, en principio sí. Si no me preguntas más, quiero decir yo, ¿cómo lo haría? Así. Sería una historia abierta. Eso, ¿cómo sería la historia? ¿Sería una historia de...? Una historia de cine negro. Tipo, sí, bien. Una historia, género policíaco, el típico, igual que tenemos el detective, pues sería el periodista que está hasta las tantas de la madrugada trabajando, porque los periodistas hasta las tantas de la madrugada estamos trabajando siempre. Sí. Y habría intriga política. No me digas. Sí. Que no. Sí, vamos, por poner un tema. Por poner un tema, vamos, que se te acaba de ocurrir, sí, ¿verdad? El primero que me ha venido a la mente. En fin, Roberto además, ya les he dicho que es periodista, no para quieto, eso se lo digo yo. ¿Qué es la vitamina C, Roberto? Pues la vitamina C es un proyecto de comunicación creativa con antioxidantes, que se nos ocurrió a otro compañero y a mí hace 2 años ya, o 2 años y algo. Sí, 2 años y bueno, pues ahí estamos haciendo cosas para mucha gente dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, pues tanto comunicación institucional como para marcas, bueno. Es que cuando un periodista no está ligado laboralmente a un medio de comunicación, bueno, le pasa pues como a cualquier autónomo, ¿no? Tiene que ir probando muchas veces, intentándolo muchas veces, cayéndose muchas veces y levantándose todas. Sí, y sobre todo, yo lo que he descubierto es que hay una gran ventaja en esto de no seguir ligado a un medio de comunicación, es que todas esas cosas que querías hacer y antes no tenías tiempo de hacer, ahora ya las puedes hacer.
y te puedes equivocar, como acabas de decir, con total libertad, porque no pasa nada. Quiero decir, como es tu proyecto, te equivocas tú, y como si le echas muchas horas, si le pones muchas ganas, no pasa nada, porque es algo que tú quieres hacer y es algo que te gusta. Entonces, bueno, pues para mí, a lo mejor puede haber alguien que diga, vaya locura que está diciendo, ¿no? Pero para mí, en cierto modo, el dejar de pertenecer a un medio de comunicación y el tenerme que buscar la vida por mi cuenta ha sido una liberación, en muchos sentidos, en el sentido de que creativamente yo he podido hacer muchas cosas que tenía aparcadas. Entonces, bueno, no abarcas todo, porque al final, maestro de mucho, ¿cómo era eso? Bueno, el que mucho abarca poco aprieta, por decirlo más rápido, ¿no? Entonces, es mejor siempre luego centrarte en algo que, bueno, yo durante muchos años me he dedicado a escribir, quiero decir, pero también me gusta muchísimo la radio y siempre que puedo, pues intento hacer algún pinito con, no sé, con algún podcast o con otro de los proyectos que está ligado a la vitamina C que has comentado antes, bueno. Y Manta y Peli, ¿no? El blog. Sí, ese es un blog estupendo que se lo voy a recomendar. No, déjame, se lo voy a recomendar. Porque además toda la vida cultural que ocurre en Valladolid y parte del extranjero, pues tiene su traducción en este blog, mantaypeli.com, sí. Efectivamente. Bueno, también le pueden encontrar en Twitter y ahí te tenemos, ¿verdad? ¿Estoy siendo muy indiscreta o no? No, bien, ¿no? Bien, así está, vamos bien, sí, ¿no? está en todos los sitios, sí, quiere decir Claro. que si alguien busca en internet eso le va a salir. Sí, sí. Eso, bueno, pues es un proyecto anterior a la vitamina C, lo que pasa que, bueno, dentro de lo que es ese proyecto de comunicación que te comentaba antes, pues digamos que me ha servido un poco como un paraguas para meter gran parte de esas cosas dentro de lo que es el mundo de la comunicación y el caso concreto de Manta y Peli, que es un blog cultural, sí, sobre cosas de Valladolid, pero también de fuera y, bueno, pues hay reseñas de conciertos, no sé, películas, discos, series de televisión, sí, bueno, lo que va surgiendo. Que nos lo pasamos muy bien contigo. Sí, yo también me lo paso muy bien con vosotros. Que te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Que ese premio que recibisteis por la playa sea el primero de otros muchos. Cruzaremos y que este cómic sea el primero también de otros muchos grandes proyectos que sé que tienes en la cabeza. Tenme en tus oraciones también. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros a esta sección en la que intentamos también dar cabida a escritores vallisoletanos y te hemos incluido en la nómina por este magnífico cómic. Muchísimas gracias. ¿Te quedas con nosotros un poquito más? ¿Te podemos invitar a un refresquillo? Perfecto.